tarde tengo el privilegio, el honor de presentar a una persona especial para mi vida, que es mi mamá, porque es el Día de las Madres. Dice puede venir al frente si quieres, el hermano Lester te va a ayudar. Dice la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 22, versículo 6, dice: instruye al niño en su camino. Y dice, y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. Y gracias a Dios por la fe que habitó en mi madre, como dice según el Timoteo, de la fe que vino a Timoteo porque habitó primero en su madre y en su abuela, Loida y Eunice. Y de la misma manera debe habitar en nosotros esa fe. Mi mamá tiene un testimonio muy hermoso, muy impactante, como era una persona que ya no creía en Jesús. Y en esta tarde espero que este testimonio sea de inspiración para tu vida y también para guiar a tus hijos en el camino de Dios. Así que bienvenida, mamá. Gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha o no se escucha? ¿Está apagado? ¿Está en mute? No, yo creo que está muy prendido. Quisiera compartir con ustedes Salmo 9.1 y Salmo 66.16. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré tus maravillas. Venid, oíd, todos los que teméis a Dios, y contaré lo que Él ha hecho a mi alma. Hoy, que es Día del Señor y que celebramos también el Día de las Madres, me siento muy privilegiada de poder compartir con ustedes todas las maravillas y lo que Dios ha hecho a mi alma. Para esto tengo que remontarme hasta el año 1938 a Alemania, Europa, cuando mis padres vivían allí porque eran alemanes y estaban escapando de las garras de Hitler. Muchos familiares estuvieron en campos de concentración y algunos de ellos ya no salieron. Por la gracia de Dios, mis padres pudieron escapar un año después de las asesinas manos de Hitler. Y tanto mi mamá como mi papá, mi hermanita, que en ese entonces tenía solamente 2 años, y mis abuelos paternos y maternos pudieron escapar por la mano bendita de Dios en el último barco cargado con judíos, que se llamaba, el barco era el Cap Arcona. Y aquí en la pantalla pueden ver, era un enorme transatlántico que 6 años después de que los trajo ellos salvo a la nueva tierra prometida, fue destruido por bombarderos ingleses y se hundió ese barco como el Titanic. Mis padres estuvieron a bordo de ese barco y entre minas, aguas minadas y muchos otros peligros lograron llegar en 1939 a Sudamérica, a Argentina, a Buenos Aires. Ellos no conocían el idioma, no sabían las costumbres. Mis padres hablaban alemán, inglés y francés, pero no hablaban ni una sola palabra de español. Fue allí, en el año 1942, espero que nadie sea bueno en matemáticas, es donde yo aparecí en la escena de este mundo. Y Dios comenzó su obra maravillosa en mí. Aquí pueden ver una escena del obelisco, la ciudad de Buenos Aires. Fue a la edad de 5 años cuando empecé a ir a clases de hebreo a la sinagoga. No más que como todavía era muy pequeña y tramposa, yo hacía trampa y cuando tenía que leer el hebreo me escribía las letras de cómo tenía que pronunciarlo. Y un día el rabí se paró detrás de mí y vio mi cuaderno y me mandó a sentar a la banca. Y después de esa vez ya no quise regresar nunca más de la vergüenza.
Eso fue el final de mis clases de hebreo, ahora lo lamento mucho. Fue también a los 5 años donde tuve mi primera experiencia con Jesús. Tenía una amiguita que vivía en mi cuadra. Ella era de descendencia italiana, se llamaba Teresita. Era mi mejor amiga en ese entonces. Las dos teníamos 5 años. Y yo recuerdo que en el baño de mi casa saqué un cochinito que yo tenía donde estaba juntando dinero justamente para el Día de las Madres, como hoy. Quería comprarle a mi mamá un perfume, que por cierto fue muy apestoso, aunque ella puso la cara más bonita diciendo qué lindo perfume que yo le había comprado. Pero era poco dinero lo que tenía y ese es el perfume que pude comprar. Yo me acuerdo que saqué las monedas que estaba ahorrando y le mostré a mi amiga Teresita lo que había juntado. Y ella agarró una de esas monedas y se la guardó en su bolsa. Entonces yo le empecé a llorar y le dije que eso yo lo había juntado para mi mami y que ella no podía agarrar esas monedas, que eso se llamaba robar. Entonces ella escupió en el piso de mi casa y me dijo: puerca judía, tú mataste a Cristo. Eso fue mi introducción al nombre que ahora es el nombre más dulce para mí. Recuerdo que yo no sabía por qué había matado a Cristo, ni sabía quién era Cristo. Pero esa fue mi introducción. A los 12 años tuvimos una mudanza. Nos fuimos de la ciudad de Buenos Aires, que era la capital, nos mudamos a Mar del Plata, que es el Acapulco de Argentina. Estuve viviendo allá y cursé una escuela, entré a una escuela normalista preparándome para ser maestra. Recuerdo que a los 18 años una cadena de sucesos comenzaron a suceder en nuestra vida. Ahora, mirando para atrás, me doy cuenta que Dios nos llama con cuerdas de amor, cuerdas humanas, pero cuerdas de amor. Y muchas veces las cuerdas de Dios son circunstancias que no entendemos al momento, muy extrañas. Primeramente nos llamaron por teléfono desde Buenos Aires a Mar del Plata que la mamá de mi mamá estaba muy enferma. Ambos padres, padre y madre, se fueron en carro manejando hasta Buenos Aires. Yo quedé a cargo de la abuela de mi hermana Carola, mi hermana más pequeña, y mi hermana mayor estaba en Buenos Aires estudiando. Entonces me quedé con ella y con la muchacha que nos ayudaba en los quehaceres. Yo estaba dando clases en ese tiempo en una escuela bilingüe, era maestra de inglés del primer grado en Mar del Plata Day School, se llamaba. Recuerdo que de pronto me llamaron y me dijeron que la abuela estaba un poco mejor y como a la semana la abuela empeoró y finalmente la abuela murió. Era la mamá de mi mamá, pero estando en Buenos Aires a mi papá le dio un infarto. Entonces la muerte de la abuela, el infarto de mi papá, tuvieron que quedarse allá, no podían movilizarlo. Yo seguía dando clases y un buen día cuando regresaba de dar clases, mi casa se había incendiado. Se quemó la casa, no toda, era una casa tipo chalet suizo con barras de... con barras de madera en el techo, como acá, pero más bajo y más gruesas. Y pues se había incendiado, todo eso estaba negro. Cuando llegué estaban los bomberos, unas señoras vestidas de negro que nunca supe quiénes fueron, paradas en la puerta, me asustaron, corría agua desde la casa para afuera y no veía a mi hermanita, que era 6 años menor que yo, ni veía a la abuela, que era con la que yo me había criado cuando mamá tenía que trabajar de nutrióloga
haciendo, pues, ayudando a mi papá porque habían venido sin nada de Alemania. Entonces, yo recuerdo que me asusté muchísimo, pensé que habían muerto y como habían sucedido tantas cosas, pues uno siempre piensa que pasa lo peor y yo no conocía a Jesús. Recuerdo que me enfermé gravemente con fiebre reumática y más bien era una enfermedad psicosomática, yo pienso, por tantas cosas que habíamos pasado y como no tenía de dónde agarrarme de la mano de Dios, aunque creía en Dios, pero no estaba muy segura, pero no en su Hijo Jesucristo. Entonces yo recuerdo que me fui al cine, ese día casi no podía caminar, estaba con las piernas hinchadas por la fiebre reumática, muchísimo dolor, gritaba cuando me tocaban las sábanas y sola sin mi mamá, pero era muy cinera, me encantaba el cine, me gustaba ir al cine a ver películas francesas, alemanas, italianas, porque me ayudaba para entender el idioma o practicar, lo veía como algo cultural. Me acuerdo que me fui al cine y cuando todos salieron, yo ya no me podía parar de tanto dolor y de tan mal que estaba. Iba a la escuela así toda encorvada y no sabía yo lo que tenía. Yo pensé, me voy a quedar paralítica, después de todo lo que pasó, pues falta que me quede paralítica, pensaba yo. Pero Dios tenía planes diferentes. Uno de los acomodadores que andan con la linterna acomodando a la gente en el cine me cargó y me llevó hasta un teléfono, pedí un taxi y busqué en la guía telefónica el primer médico que encontré, porque mi médico se encontraba en Israel, era el médico de familia. Él había descubierto algo contra el cáncer y se había ido a Israel. Me acuerdo que busqué en la guía telefónica y encontré Dr. Carlomagno. Sonaba muy bien. Lo llamé por teléfono, el taxista me llevó al médico y me cargó y me sentó en el consultorio. Cuando el médico dijo, ¿qué pasa el próximo? No podía pararme. El médico me cargó y me dijo, criatura, ¿dónde están tus padres? Ya le conté lo que había pasado, que mis padres estaban, mi papá con un infarto y mamá cuidándolo, y yo estaba sola con la abuela y con mi hermanita. Y él inmediatamente llamó a mi mamá y ella también se vino inmediatamente para cuidarme. Me iban a hospitalizar. Tuve que estar 6 meses en un cuarto oscuro. No sé por qué me tenían en el cuarto oscuro. Todos los días venían a sacarme electrosedimentación para ver cómo iba la fiebre reumática. Yo gritaba cuando me tapaban y al finalizar los 6 meses tuve que aprender a caminar prácticamente otra vez porque había estado inmovilizada por todos esos meses. Y como era una joven de 18 años, yo me preguntaba ¿por qué pasaba esto? Muchas veces mis amigos venían a visitarme, me tocaban con la guitarra canciones argentinas, pero yo pensaba en ese entonces, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Él está permitiendo todas estas cosas? Y Dios tenía una respuesta, pero Él paso a paso me fue llevando a esa respuesta. Gracias a la fiebre reumática, los médicos recomendaron un cambio urgente de clima, porque a través de la fiebre reumática, que normalmente da a los niños de 7 a 10 años, y a mí me había dado a los 18, me dieron 2 soplos al corazón. Entonces necesitaba urgentemente un cambio de clima. Y en San Diego, California, vivía una prima de mi mamá lejana, que es la que le había presentado a mi papá, mi mamá. Ella era la Cupido, la que hacía de Cupido cuando mis padres se conocieron. Y ella me invitó a visitarla en San Diego. Su esposo se había muerto, que era un gran amigo de mi papá también, y ella se había vuelto a casar. Y tanto ella como su esposo me recibieron en su casa. Viajé a San Diego y allí Dios empezó a recuperarme
no solo de mi corazón, sino más tarde me dio un corazón nuevo, un corazón que pudiera contener y albergar e invitar a Cristo Jesús. En esa ocasión yo estaba estudiando y quise terminar 2 años en uno. Hice mi, creo que era Junior and Senior Year en San Diego, California. El día de mi graduación pasó algo maravilloso, que viendo atrás veo la mano de Dios sobre mi vida. Estaban presentes en mi graduación ninguno de mis familiares, ningún pariente, más que mi tía lejana, ella fue, pero había presente en esa graduación una pareja cristiana que yo no conocía, ni ellos me conocían a mí. Pero al recibir yo los honores por las calificaciones más altas de toda la escuela y decir que era yo de Argentina, ellos dijeron, entre ellos hablando, qué hermoso, pero qué triste, porque no conoce esta joven el honor más grande de todos, que es conocer a Jesús, su Mesías. Y ellos empezaron a orar por mí. Yo no me los presentaron, yo no los conocía. Ellos me habían visto solamente recibir los honores y fueron fieles en orar y orar y orar por mí. Después de la graduación, yo ya había terminado el año con mi tía y no quería hacer carga de más. Dicen que creo que el muerto y el pariente, el arrimado, después de los 3 días, digo, apestan. Es un término que tenemos en México. Y aunque mi tía me quería mucho y quería que me quedara, yo quería ser independiente. Y busqué un trabajo y gracias a Dios que tenía un plan perfecto, a través de un tío que vivía en Chicago, que era médico y era de Hungría, judío también. Él tenía un amigo que era húngaro, judío, que vivía en San Diego, que necesitaba una nana para su hijo de 4 años. Y mi tío me recomendó con él. Entonces entré a esta casa, vivían sobre la bahía de San Diego, una casa muy lujosa. Era una familia disfuncional, la mamá católica se había ido de la casa, había huido con otro hombre. El señor estaba con su mamá viviendo con el niño y la muchacha que les ayudaba y necesitaban una nani. Y yo entré a esa casa a trabajar, a enseñarle al niño a hablar inglés y muchas otras cosas le enseñaba al pequeño. Y dormía en el cuarto con el niño. Era el día de mi salida, era un viernes. Y salí corriendo para tomar el autobús y visitar a mi tía, como hacía todos los viernes. Y antes de salir pasé por el buzón y vi una carta dirigida a mí. La agarré, la metí en mi bolsa y fui a la estación de autobuses. En Estados Unidos el que no tiene coche tiene que esperar mucho rato para esperar el autobús, especialmente en San Diego. Estuve más de media hora sentada en la banca, pero frente a mí estaba sentada una anciana con un cabello blanco como la nieve y una mirada de lo más dulce. Y ella estaba leyendo una carta. Cuando ella estaba leyendo la carta, ella me recordó de inmediato de que yo había metido una carta en mi bolsa. Entonces la saqué. Era de mi abuelita que estaba en Florida con uno de sus hijos, hermano de mi papá. Y empecé a leer la carta y cuando terminé, como estaba muy aburrida, le dije a ella, thank you. Y ella me dijo, cuando yo estaba cansada, en lugar de decir thank you, yo decía thank you. Entonces luego se dio cuenta de mi acento y me dijo, where are you from? Y le dije, de Buenos Aires. Y ella me empezó a hablar en español. Me dio muchísimo gusto porque tenía tiempo que no hablaba en español. Y me
me dijo ella, y yo le invité también para que me visitara en Argentina, no a mí, sino a mi país. Le dije, solo que somos muy revolucionarios y usted corre peligro de que la bajen de un tiro del avión cuando usted llegue. Era la época, yo lo dije como una broma, porque era la época en que nos dormíamos literalmente con un presidente, Domingo Perón, Frondizi, salió un presidente y entraba otro. Y el tiroteo nomás era de los militares a la casa de gobierno que estaban enfrente. Pero en el periódico salía Gran Revolución. De todos modos, ella me dijo que era misionera. Yo le dije, qué maravilloso. Yo no sabía lo que era una misionera, sabía lo que era un rabí, sabía lo que era un sacerdote, porque a escondidas a veces me iba a misa con mis amigas. Me había comprado hasta un misal y yo veía ahí a alguien colgado de una cruz, me asustaba mucho, pero no sabía realmente quién era ese Jesús. Entonces, cuando ella me dijo que era misionera, yo pensé de ser vendedora de Avon o algo así. Y yo le di mi dirección a ella, pero ella me dio la dirección de ella y yo le di la mía. Pero como todas las semanas yo juntaba papeles de chocolates, de dulces, papeles que ya no usaba, los metía en mi bolsa porque allá hay multa por cada papelito que se aviente a la calle, son $500 de multa. Entonces era muy cuidadosa de no tirar papeles a la calle. Lo guardé y al final de la semana agarraba mi bolsa, volteaba todo y iba al basurero. Y ahí se fue la dirección de esta señora que yo había encontrado, que me había impactado tanto. Y la razón que me impactó es porque ella me preguntó, cuando ella me dijo, ¿tú crees en Jesús? Yo le dije, yo soy judía. Y yo pensé que me iba a escupir, como la experiencia que había tenido a los 5 años. Y en lugar de eso, sus ojos se llenaron de lágrimas y me dijo, judía, qué maravilloso, el pueblo escogido de nuestro Señor. Esto para mí fue peor que una cachetada, o peor que si me hubiera escupido, porque nunca había visto yo tanto amor en una persona que estaba hablando con un judío. Y me impactó, y es por eso que yo le di mi dirección. Pero no me podía olvidar de esta anciana, porque ella me miró con tanto amor y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero de gozo. Nunca había visto yo el amor de un verdadero cristiano hacia alguien que está perdido, hacia una oveja perdida de la casa de Israel, en este caso. Y ella pasó mi dirección a la misión hebrea cristiana de San Diego. Era una misión que trabajaban visitando a judíos, regalándoles un Nuevo Testamento, en parte en hebreo, mostrando las profecías que en Jesús se cumplieron del Mesías esperado. Y Dios, en su maravilloso tiempo, como piezas de ajedrez que todo va colocando en el lugar perfecto y en el momento exacto, mandó a 2 pastores a la casa donde yo estaba trabajando, justo el día en que la abuela y el señor Lukács se iban de la casa para hacer inventario en su tienda en Tijuana. Y gracias a eso, estos 2 hombres pudieron entrar a la casa. Esperanza, la señora que ayudaba en el quehacer, ella les abrió la puerta. Yo estaba ocupada, estaba en el baño y no me di cuenta de que ellos tocaron la puerta. Y ella, cuando preguntaron por la señorita Moore, ella los hizo pasar y vino a avisarme. Dijo, hay 2 señores que quieren hablar contigo en la sala. En mi imaginación yo me vi detrás de las rejas comiendo pan y agua por el resto del mes, porque estaba ilegalmente trabajando cuando mi visa era de turista y estaba recibiendo un dinero del bolsillo. O sea, no oficialmente
como nani, pero sí me estaban pagando o dando dinero. Entonces yo pensé que era de migración y mi corazón cuando fui con ellos estaba así, porque dije, ahora sí voy a la cárcel a comer pan y agua el resto de mi vida. Pero gracias a Dios que los planes de Dios eran diferentes. Cuando llegó a la casa el pastor, yo pensé que eran hermanos, porque decía Pastor Mader y Pastor. Yo pensé que pastor era el nombre de la familia, no sabía lo que era el pastor. Entonces, ya dentro de la casa ya no los podía sacar. Y ellos me dijeron, veníamos a traerle un Nuevo Testamento. Le dije, gracias, le dije, pero yo soy judía, yo tengo mi religión. Me dijo, no, señorita Amor, no venimos a hablarle de una religión, venimos a hablarle del Mesías, Hamashiach, Yeshua Hamashiach. Y yo me quedé, dije, ¿del Mesías? Yo lo estoy esperando todavía. Entonces, como ya estaban adentro, me dijeron, queremos mostrarle algo en la Escritura. Y ellos abrieron la palabra de Dios en Proverbios 30, versículo 4, que dice así. ¿Quién subió al cielo? Lo pueden ver en la pantalla. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en su puño? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y cuál es el nombre de su hijo? Si tú lo sabes. Yo me quedé, pero asombradísima, porque desde pequeña al niño judío se le enseña el Shema, que está en Deuteronomio capítulo 6, que dice Shema Yisrael Adonai, eso es en hebreo, Shema Yisrael Adonai Israel, Elohenu Echad, significa escucha Israel, el Dios de Israel es uno solo. Entonces en mi mente no entraba de que Dios tuviera un hijo, yo no entendía eso. Y la pregunta era, ¿cuál es su nombre? Y yo me quedé pensando, pues el nombre del que creó todo. Y le contesté al pastor, pues su nombre es Dios. Me dijo, muy bien, y ahora la pregunta que sigue, ¿y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? No sé cuál es el nombre, ni siquiera sabía que Dios tiene un hijo. Se me enseñó de que Dios es el Dios único desde chica. Y sin embargo, en el principio de Génesis está el Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas. Y la Trinidad siempre está presente a través de todo el Antiguo Testamento. Elohim es una unidad compuesta, pero mi corazón y mis ojos todavía tenían una venda delante que yo no podía entender en ese entonces. Después de eso, abrió la Escritura en Isaías capítulo 53 y me impactó cuando él leyó un versículo que quedó clavado en mi corazón. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Luego dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y siguió leyendo. Y yo le dije, basta, no me lea del Nuevo Testamento. Y él me dijo, señorita Moore, esto que le estoy leyendo es del Antiguo Testamento. Es el Tanaj que yo le estoy leyendo de la palabra de Dios. Y yo me quedé asombrada y muda porque recordaba que en la iglesia donde había ido con mis amigas había alguien que decían que había muerto por nuestros pecados y había muerto en la cruz. Y yo asocié esto con el Cordero, pero estaba todavía muy confundida. Cuando ellos se fueron, me hicieron prometer que yo iba a leer el Nuevo Testamento que me estaban entregando.
Y en la primera página tenía una oración que decía: Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, si Jesús es el Mesías, tú puedes darme luz. Eso decía en la portada de la Biblia. Guardé la Biblia, la llevé a la casa donde trabajaba, la escondí en el cajón debajo de mi ropa, muy escondido. Era el libro prohibido. Yo no quería que ellos vieran que una judía en un hogar judío estaba leyendo el libro prohibido. Todas las mañanas me levantaba, me encerraba en el baño, me sentaba en una banquita, abría la regadera y dejaba que el agua se fuera por la coladera, mientras yo bebía la palabra de Dios. Pero Dios me estaba bañando en su agua preciosa, el agua de vida. Y al rato me tocaban de pronto la puerta. Juliana, ¿estás ahí? ¿Estás bien? Y me apuraban para salirme todos los días del baño y me daba una bañada bien rápida. Pero el agua se desperdiciaba por mucho tiempo, pero mi alma estaba siendo regada por Dios. Algo que yo no entendía era cómo Jesús moría en uno de los evangelios y luego en Mateo y luego otra vez estaba vivo, porque todavía no había recibido el Espíritu Santo en mi corazón y muchas cosas no entendía. Uno de esos días recibí una llamada, me invitaba el pastor de nuevo, que había venido a visitarme, esta vez a su casa, me invitaba a comer para conocer a su esposa y a sus hijos. Recuerdo que le dije que no podía ir porque cuando él me invitaba era la fecha de Yom Kippur, era la fecha que yo guardaba desde que tenía 12 años, yo ayunaba, guardaba esas 24 horas en ayuno, en que pensábamos, pues, íbamos a la sinagoga y pensábamos en nuestros pecados. Yo me acuerdo que esa vez estaba acostada en la cama y estaba pensando en los sándwiches que me iba a comer, con queso, jamón, huevito y todas las cosas. Y de pronto dije, bueno, seguro que mi padre Abraham no estaba acostado en la cama pensando en sándwiches o en pizza, en lo que iba a comer, pensaba en sus pecados. A ver, Julianita, bueno, tus amigas están peor que tú. ¿Y esto? No, pues nadie se entera de esto. ¿Y esto otro? Pues nadie lo sabe. ¿Y esto? Pues no es tan terrible. Todo me echaba palomitas yo misma en mi conducta. No así Dios, ¿verdad? Porque Él nos dice en su palabra que aunque quebrantáramos el más pequeño de estos mandamientos, si estamos colgados de una cadena de 10 argollas, si se rompe la de arriba nos vamos al precipicio, si se rompen 3 de abajo al precipicio, si se rompen 2 de abajo o del medio, no importa. Y la palabra de Dios dice, si por la ley fuese la justicia, en balde murió Cristo. Otra vez recibí una llamada del pastor y esta vez ya no pude decir que no. Fui a su casa, me invitaron a comer. Antes de comer, ellos oraron y yo pensé, nosotros solo oramos cuando es Yom Kippur o cuando es una festividad muy alta judía. Y ellos oraban en un día común, dando gracias por los alimentos. Me puse a pensar que hasta los pollos, hasta las gallinas son más agradecidas que yo, porque no toman ni una gota de agua sin alzar su cabeza y dar gracias al cielo. Entonces, yo sentía que había un invitado invisible en la mesa y no sabía quién era, pero sabía que había alguien allí, aparte de Jim, su esposa y sus 3 hijas. Cuando terminé la comida, pusieron sillas plegadizas en todas partes y empezaron a llegar personas para el estudio bíblico y todos me fueron presentados como judíos cristianos. Y yo pensé, pues están locos, ¿cómo van a ser judíos y van a ser cristianos? ¿Cómo es posible eso? Y aparte todos traían, parecía propaganda
de Colgate. Unas sonrisas traían. Y yo ahora no me río porque un domingo aquí se me cayó un diente. Y mi nieta me dijo, no estés triste, abuela. Dijo, va a venir un hada. Digo, no quiero hada, quiero mi diente. Pero volviendo a la historia, todos estaban felices. Se sentaron y empezaron a cantar y me preguntaron a cantar himnos, si yo quería cantar algo. Pues yo solo conocía tangos y cha-cha-chas. Yo no sabía qué cantarles. Entonces empezaron a cantar un canto que me impactó, que decía, en la cruz, donde primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé, fue allí por fe donde vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y yo pensé, pues yo canto en mis canciones mundanas algo que anhelo, algo que no he alcanzado. Ellos cantan de algo que encontraron. Sí tiene sentido, pensé. Ese día me fui a la casa, pero muy impactada, porque después de los cantos, el pastor abrió la Biblia. Y abrió la Biblia en la historia de Abraham. Él abrió la Biblia en la historia de Abraham cuando subía al monte para entregar a su hijo. Eso fue algo maravilloso realmente, porque yo reconocí en ese pasaje que Dios, cuando probó a Abraham, nos dice la Biblia, que Dios probó a Abraham, aquí lo tienen también en la pantalla, en Génesis 22, realmente es todo el capítulo, pero me llamó mucho la atención. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. También seguimos leyendo cómo Abraham se levantó muy de temprano, cortó leña y enalabardó su asno. Y aparte salió con 2 siervos suyos muy de mañana con su hijo. 3 días de camino hacia la tierra y hacia el monte donde Dios le había señalado. Abraham tuvo ese hijo a los 100 años. Era el hijo deseado. Pero la fe de Abraham era tan grande, no como en las películas que lo pintan, Abraham levantando su puño contra Dios diciendo, ¿por qué me lo pides? Abraham no cuestionó, por eso es el padre de la fe. Él no cuestionó como nosotros a veces cuestionamos cuando no entendemos los caminos y los senderos de Dios. Y muy de mañana él se fue con sus 2 siervos y su hijo. Y después de 3 días de camino, él divisó a lo lejos los montes donde Dios le había dicho que sacrificara a su hijo. Y su hijo, cuando iba caminando, le dijo a él, le dijo, padre, le dijo, he aquí, dice, la leña y el fuego para el holocausto, pero dice, ¿dónde está el cordero? Y Abraham mirándolo, y me imagino que con mucho amor lo miró su unigénito. Le dijo, mi hijo, Dios se proveerá de cordero. Cuando llegó al lugar donde Dios le había indicado, la Biblia nos dice que él amarró a su hijo después de construir el altar, lo amarró sobre el altar y estaba a punto de degollarnos, nos dice la Biblia, con el cuchillo en mano, cuando escuchó la voz del ángel que lo detuvo. Le dijo, Abraham, Abraham, detente. Y allí, en una zarza, agarrado de sus cuernos, había un carnero, que era lo que Dios se había
preparado en lugar de su hijo. Y Dios le dijo, ahora veo que temes a Dios, no hagas daño al muchacho. Y fue en un monte, dijo el pastor ese día en el estudio, que cientos de años más tarde Dios ofreció a su unigénito Hijo, a Jesucristo, para dar su vida como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también estuvo mencionando acerca de Levítico en esa ocasión. Y leyó en Levítico donde dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cuando regresé a casa, estuve meditando en todo lo que había acontecido, en todo lo que había visto. Y después de varias semanas de estar leyendo la palabra de Dios a escondidas en el baño, una noche ya no pude dormir. Yo no conocía al Espíritu Santo, pero Él obraba en mi corazón día a día. Y esa noche me empujó hacia la ventana y fui a la ventana y vi toda la bahía de San Diego hermosa extendida delante de mí. Y dije, debe haber un Dios que creó todo esto. Y recordé la oración en el principio de la Biblia que me habían regalado del Nuevo Testamento. Y con todo mi corazón oré y dije, Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, si Jesús es mi Mesías, si Él murió por mí, yo quiero saber. Y Dios dice, si me buscares con todo tu corazón, me encontrarás. Dios es fiel a sus promesas. Yo lo busqué con todo mi corazón, ya no con mi cerebro, ahora con mi corazón. Y cuando volvió a venir Pastor Meire, era el 26 de octubre de hace 55 años atrás, en un carro a las 2 de la tarde, yo le dije, ya sé la respuesta, sé cuál es el nombre de su hijo, es Jesús y lo quiero en mi corazón, yo quiero recibirlo como mi Mesías, yo quiero recibirlo como mi Señor y mi Salvador. Me arrodillé en el coche. Él por el volante no se pudo arrodillar, pero yo me arrodillé y me leyó de Apocalipsis, estoy a la puerta de tu corazón y llamo, si me oyes y me abres, entraré. Yo escuché la voz del Señor y quise abrirle ese día y yo sé que esta oveja perdida pasó de muerte a vida. Encontré a mi Salvador, encontré a Jesús, que es el nombre más dulce para mí. Poco tiempo después, enseñándole al pequeño, enseñándole a amar a Jesús y hablándole de Jesús, me despidieron de mi trabajo, fui echada de la casa. Y dice la Biblia, bienaventurados sois si por causa mía os vituperan. Y fue un privilegio. Gracias. Fue un privilegio el poder compartir. Y cuando fui echada de la casa, esto fue después del día que por primera vez entré a una iglesia cristiana. Fue el día de mi bautizo. Yo quería bautizarme, llevaba hasta un gorro de esos que se ponen en las albercas, o se usaba antiguamente, gorros para bañarse en mi época. Entonces llevaba uno de esos para no mojarme el cabello, para que no se dieran cuenta que me había bautizado. Eso fue antes de que me echaran. Y eso contribuyó también. Entonces ya allí dije, no, yo quiero ser bautizada todo. Me quité el gorro y no importa. Me valía gorro. Entonces, pues no.
A Él sea la gloria, porque el único que nos quita temor de no avergonzarnos de Él es el mismo Señor. Es el Espíritu Santo que ahora moraba en mi corazón. Ese día que fui bautizada, algo extraordinario ocurrió, porque cuando entré a la iglesia yo no conocía a nadie aparte del pastor, su esposa y sus hijos. Y de pronto una señora hermosa salió con los brazos abiertos diciendo, Juliana, Juliana. Y me abrazó con tanto amor. Yo dije, ¿quién es? ¿Saben quién era ella? Cómo Dios obra en su manera maravillosa. Ella era la esposa del matrimonio que habían estado en mi graduación. Y ella había estado orando por mí desde ese día para mi salvación. Y también oraba por otra judía que el pastor le había dicho que conoció a una joven judía que habían visitado, que tenía un corazón que se estaba abriendo para Jesús, que oraran por ella. Pero ella no sabía que esa joven y por la que ella oraba era la misma, así que doble oración recibí de ella y de toda la iglesia, que es una iglesia que ama al pueblo judío y ora para que venga el remanente a ser salvo y conozcan al Señor. Entonces ella me abrazó y ahí nos conocimos. Y una felicidad porque yo era la contestación de oración de sus oraciones. Yo no sabía por qué ella me abrazaba con tanto amor y con tanto cariño. Después reconocí la razón. Conseguí inmediatamente un departamento muy pequeñito, a 2 cuadras de donde vivía el pastor. Yo no sabía que eso era el área porque no conocía el área de San Diego. Pero Dios, Él sí conocía y me puso muy cerca del pastor para tener un buen pastor como ustedes tienen, que les enseñe la palabra. Entonces, yo no tenía con qué pagar la renta porque conseguí un trabajo, también esto fue del Señor, como muy cerquita de la casa, como a unas 10 cuadras o menos de la casa. Conseguí trabajo como maestra en un instituto lingüístico donde el director era nada menos que argentino. Qué bueno es Dios y cómo hace las cosas de una manera maravillosa. Me echaron de un trabajo por enseñarle de Jesús y confiar en Jesús. Y Dios me abrió las puertas en una manera maravillosa en este lugar. Como yo leía en la Biblia que cuando oramos nosotros debemos entrar al closet y debemos estar en privado y no anunciarlo en público, yo lo tomé muy literal. Y en el departamentito donde estaba muy pequeñito, había un closet pequeñito, donde apenas cabía. Y todas las mañanas tempranito, porque dice de madrugada te buscaré, yo me iba a ese closet a orar. Y el trabajo lo había encontrado 2 semanas después de haber rentado la casa. Entonces la renta, el pago iba a venir antes, 2 semanas antes de tener el pago. Y yo le iba a decir a la rentera que por favor me esperen 2 semanas, yo iba a cobrar. Y resulta que estaba orando esa mañana, muy temprano, en el closet, cuando de pronto tocan la puerta. Yo me asusté. Dije, ¿quién será tan temprano? Pues había estado como 1 hora en el closet. Abro la puerta y la abrí porque teníamos una cadenita. Media abrí la puerta. Y me dijo, soy la rentera. Y yo iba a decir, Señor, estuve pidiéndote por favor de que pues tú me suplas y me la mandas. Sí, pero saben, qué bueno es el Señor, porque ella me pasó un papelito por la puerta y antes de que yo le dijera, no puedo pagar todavía, ella me dijo, un buen samaritano pagó la cuenta por completo. Gloria al Señor. Eso fue, gloria al Señor, que es fiel. Y Él fue Jehová Jireh, Jehová es mi proveedor. Él me proveyó. Mi primer renta fue una contestación para mí milagrosa. Y
me di cuenta de que vale la pena estar de rodillas, porque Dios es fiel, porque Él contesta la oración. Y Él dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes, difíciles, que tú no conocías o ocultas. Me llamaban frecuentemente para hacerme peticiones de oración. Me decían, por favor, ora por esto, que se cayó la hermana de la ancianita y esto. Ora, por favor, por esto, por diferentes cosas. Y yo, por mi cuenta, estaba orando que Dios abriera puertas para que yo pudiera saber más de su palabra, para ir con mi pueblo, con mis amigas, con mi gente, para compartirle de que Jesús salva y que Él es maravilloso. Y recuerdo que este día me llamó justamente la persona que había orado por mí tanto tiempo, que se había convertido como mi segunda mamá. Me habló y me dijo, Juliana, quiero que ores por algo. Le dije, sí, con mucho gusto. Me dijo, quiero que ores, si es la voluntad de Dios, de que vayas al Instituto Bíblico en Canadá, queremos pagarte los estudios. Y yo le dije, no voy a orar por eso. Y me dijo, ¿cómo? Le dije, no, porque esto ya es la respuesta de lo que había estado orando. Y claro que sí, no iba a orar por algo que Dios me estaba contestando en ese momento. Y es así como en la maravillosa provisión de Dios, esta mujer se convirtió en mi segunda mamá y él en mi segundo papá. Ellos no tenían hijos, era un matrimonio pues, de edad mediana, amorosísimo y muy entregados al Señor. Entonces me pagaron mis estudios. ¿Y dónde creen que era el Instituto Bíblico? El Instituto Bíblico era uno de los dos más grandes que hay en el mundo. Uno es Moody Bible Institute en Chicago y el otro es Prairie Bible Institute con 1,700 estudiantes. Eso era el Instituto Bíblico donde Dios me mandó. Ese es L.E. Maxwell, un varón de Dios, un tremendo siervo de Dios. ¿Y saben quién es él? El papá de nuestra amada hermana Ruth, la esposa de nuestro hermano Pablo, de los hermanos Hart. Él es el fundador, es el director de ese instituto bíblico. Yo no conocía todavía, cuando llegué aquí fue una sorpresa grandísima, ¿no? Antes de que llegara, que me dijo mi hijo que había conocido a los hermanos Hart. Fue para mí una alegría, sentía que mi corazón me brincaba de alegría porque ahí en ese instituto Dios trató conmigo con muchas lecciones. Aprendí muchas cosas y aprendí que en mí, desde la punta de la cabeza hasta la planta del pie, soy llaga podrida, si no fuera por la maravillosa sangre del Cordero y por la redención que tengo en Jesucristo. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Ahí pude estar sentada a los pies de los mejores maestros, de hombres de Dios. Venían misioneros representando diferentes misiones. Y en el tiempo de verano llegó un grupo de misioneros. Un hombre llegó allí que se llamaba George Verwer. Él era el director de un movimiento llamado Operación Movilización. Todos lo conocen como OM. Es un movimiento que trabaja en 22 países del mundo con puros jóvenes y estaban orando por un barco, que Dios les diera un barco para ir por el mundo llevando las buenas nuevas. Esto es uno de los barcos que Dios luego, contestando oración, trajo, no solo uno, sino dos. Uno se llamaba el Doulos y el otro el Logos. El Doulos es el siervo y Logos en griego significa la palabra. Entonces, Dios, con un hombre de fe que se llamó George Verwer, le dio los dos barcos y nosotros orábamos por esos barcos. Salvó al capitán, todo, desde el grumete hasta el capitán, eran cristianos, que Dios fue contestando
armando el equipo de Operación Movilización. Yo quería ir con este grupo durante el verano, pero no tenía dinero. Y allá teníamos que tener $500 por la fe, sin decirle a nadie. Tenían que entrar a nuestra bolsa para poder hacer el viaje con el grupo de OM. Yo estuve orando y de pronto empezaron a llegar de parte de la iglesia donde me bauticé, empezaron a llegar $2, $1 para que me comprara un par de medias, para lo que necesitara, $10, $20. Empezó a llegar el dinero de personas que nunca antes me habían mandado. No sabían que yo iba a ir en el barco, pero decían en las cartas, en ese entonces no había WhatsApp. Por eso es que todavía no sé usarlo. Y mi nieta de 5 años se ríe de mí. Me dice, ay, Oma, ¿cómo no sabes? Oma es abuela en alemán y ella me enseña las dos, ya saben. Entonces, pues yo escribía cartas y ellos me escribían cartas, yo de gratitud y ellos cartas de sentimos en nuestro corazón Dios puso mandarte esto. Y iba entrando el dinero, pero faltaban, creo que faltaban 100 y no recuerdo porque pasaron muchos años y mi memoria ya no está tan fresca, tengo mucha juventud acumulada y se me olvida todo. Pero resulta que me faltaba esa cantidad para completar y decirle, sí, voy con ustedes, pero ya tenía que apuntarme. Entonces, esa mañana estaba orando delante del Señor, arrodillada en mi cuarto con una compañera de cuarto. Eran como las 5:30 de la mañana, teníamos que entrar temprano a la capilla y estaba orando en voz bajita porque ella todavía estaba dormida. Entonces, de pronto oí un ruido, algo así, debajo en el piso de madera, como algo que resbalaba y dije, es un ángel, pensé, y me asusté, de verdad me asusté. Pensé en María cuando se le apareció el ángel y cómo habrá sentido. Pero no era para anunciar un bebé. No me había casado todavía. Entonces, resulta que cuando vi lo que había debajo de lo que había en el piso, lo abrí y era un sobre. Y hermanos, para la gloria de Dios, otra vez, la cantidad exacta de lo que me faltaba para completar. Pero antes de esto, unos 2 o 3 días antes de esto es muy importante, yo estaba leyendo el pasaje, orando a Dios si debía inscribirme o no, y leí el pasaje en Josué, donde los sacerdotes con el arca cargado tenían que cruzar el Jordán. Y dice la Biblia que los pies, porque el agua se desbordaba del Jordán, los pies de los sacerdotes se mojaron en la orilla. Pero cuando los pies se mojaron y ellos dieron otro paso, Dios separó las aguas y todo el pueblo de Israel pasó en seco. Hasta que todos hubieran pasado en seco, es que Dios volvió a cerrar las aguas que volvieron a su cauce, igual que en el Mar Rojo. Entonces, cuando yo leí esto, yo entendí, Juliana, tú debes por la fe mojarte los pies. Ve y diles que vas a ir. Dije, pero Señor, ¿no está el dinero? ¿No acabas de leer? Sí, acabo de leer y lo voy a hacer. Y fui y dije, me inscribo para el viaje de verano para ir con OM. Yo voy a ir. Y fue 2 días después de que ese dinero, 2 o 3 días después, que ese dinero entró debajo de la puerta. Dios quería ver mi paso de mojarme los pies y Él suplió el resto. Hasta el día de hoy no sé ni quién pagó la renta, tampoco sé quién suplió la cantidad exacta, pero una cosa sé, que Dios lleva la cuenta y que Él manda a sus ángeles, a sus siervos. Muchas veces Él usa herramientas humanas para bendecir a otros. Entonces estemos atentos a la voz de Dios cuando Él quiere que seamos de bendición para alguien y cuando Él quiere que demos algo que tal vez nos cueste, pero compartamos con alguien que tal vez esté orando para él o para otra persona. Entonces, y
yo recuerdo que fuimos a la conferencia de Operación Movilización en Chicago. Fuimos en un carpool, como le digo, un montón de estudiantes, varones y mujeres, en un coche hasta Chicago. Y ahí escuchamos a George Rivers, no sé si sí. Entonces, resulta que cuando fui allá a Chicago, escuché hermosos mensajes. Había dos posibilidades. O íbamos a Puebla, íbamos a ir, a España, en pueblitos pequeños, o íbamos a México, al DF. Los que iban a México iban a estar en el DF, que es una ciudad enorme, que yo no conocía. Y los que iban a España, que tampoco conocía, íbamos a estar en pueblos pequeños, compartiendo el Evangelio todos los días. Entonces yo no sabía dónde ir, pero yo quería estar donde Dios me mandara. Y oré, porque tenía que dar la respuesta en ese día, y no sabía dónde. Y lloré delante del Señor, le dije: Padre, no quiero dar ni un solo paso fuera de tu voluntad. Ve delante y prepara el camino, y yo te sigo, pero muéstrame dónde es el camino, dónde quieres que yo vaya. ¿Es a España o es a México? Y ese día Dios me dio un versículo hermosísimo, una promesa que Él me dio en su palabra, en Salmos, donde estaba leyendo, y no sé qué hice con mis lentes y los perdí, pero... ¡Ay! Esto sí es un problema ocular. Muy serio. Cuando tengan puestos sus lentes y los andan buscando, necesitan un aumento. Y ni con lentes puedo leer, veo mejor sin lentes. Dice, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Eso fue la palabra que Dios me dio. Y yo sentí como fuego en mi corazón cuando leí eso, porque Dios me estaba diciendo de que Él iba a ser grande su misericordia conmigo en ciudad fortificada. Era el DF. Sin duda, yo supe que tenía que ir a México. Y derechito fui y les dije: estoy inscrita para el grupo a México. Y yo quiero compartir algo pequeño, hermanos, aquí. Qué importante es buscar la dirección de Dios en nuestras vidas, aún para los detalles más pequeños. De veras, si yo no hubiera obedecido a Dios y hubiera dicho, pero se me hace más interesante ir a España, pues voy a Europa, la tierra de mis padres, a conocer, y no a México, donde me imaginaba todos con sombreros grandotes, ¿sí? Y unos mustachones, Yo dije, pues si yo no hubiera ido a México, ahora ustedes no tendrían a este pastor. Ni tendrían tampoco a nuestra hija Mónica, que canta y compone para el Señor. Es muy importante. Dios tenía planes para mí maravillosos. Yo no buscaba un esposo cuando yo fui. Yo le acababa de decir: Señor Jesús, tú eres mi gran amor, estoy enamorada de ti. Tú eres todo para mí. Si yo nunca me caso, no me importa. Yo tenía entonces 24 años. Le dije: no me importa si yo no me caso. Yo estaba feliz sirviendo al Señor. Él era mi gran amor. Entonces fui a México y estuve allá 2 meses. Muchas almas vinieron a los pies del Señor en la Ciudad de México, donde íbamos casa por casa. Y ya llegaba el final de los 2 meses y me tenía que regresar al Instituto Bíblico, pero yo no sentía paz en mi corazón. No quería regresar, pero sentía que no debía y no entendía por qué. Entonces tenía que dar una respuesta al grupo, si me regresaba o me quedaba para el programa de 1 año. Se podía alargar por 1 año. Y estaba yo orando y preguntando al Señor qué debía hacer. Y siempre tenía la costumbre de leer. Si ustedes leen 3
capítulos diarios y un día a la semana 5, en un año terminan la Biblia por completo. Entonces yo acostumbraba a leer 3 capítulos diarios y ese día me tocaba el último capítulo de Lucas y los 2 primeros capítulos de Juan y un salmo. Entonces, cuando llegué al último capítulo de Lucas, fue muy notorio para mí este pasaje porque yo le dije al Señor: Padre, ¿debo regresar o debo quedarme? Guíame, tú eres mi Padre. Yo no sé qué hacer. Dame sabiduría, te la pido. Tú has dicho, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Nosotros cuando damos siempre reprochamos, ¿verdad? Y yo que te di, yo que te ayudé, o yo que hice esto. El Señor jamás nos reprocha. Y ese día Dios me dio el pasaje cuando el Señor Jesucristo, después de su crucifixión, resucitó. Iba camino a Emaús, 2 de sus discípulos, Cleofas entre ellos. Iban platicando de las cosas que habían sucedido. Y de pronto, pues se les acerca Jesús y les pregunta de qué están discutiendo, qué están hablando. Y dice, que eres extranjero, que tú no sabes lo que ha sucedido. Y no sabían que era Jesús, no lo reconocieron. Y luego, en el pasaje, nos dice la palabra de Dios, de que ellos le dijeron, él hizo como que se iba más lejos. Y ellos le dijeron, quédate con nosotros, porque la hora se hace tarde. Estaba cayendo el crepúsculo, se estaba haciendo de noche. Dice la palabra de Dios, entró, pues, la hora se hace tarde. Y yo entendí, la hora se hace tarde aquí en México. Hay gente que se va al infierno todos los días porque no han oído que necesitan aceptar a Jesús, que las buenas obras no sirven, que la iglesia, las religiones no salvan. Es solo Jesucristo que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, yo sentí ese llamado de quedarme en México y la Biblia dice, entró pues Jesús y se quedó con ellos. Eso fue para mí como que Dios me dijera, entró pues Juliana y se quedó con ellos en México. No regresa al Canadá. Y ese día yo sabía dónde Dios me quería. Como 2 semanas después me mandaban a Coatzacoalcos, Veracruz, como líder de un grupo de 3 de las muchachas. Llegué a Coatzacoalcos, iba a dar mi testimonio en la cárcel con los presos. Estábamos esperando al carcelero. En eso va llegando un joven guapísimo, pero guapísimo. Va entrando y dije, he aquí el carcelero, qué guapo está. Y me lo presentaron, a mí me presentaron con él como Juliana de Argentina. Y él dijo, he aquí que es casada, por lo de. Y me di cuenta que no era el carcelero. Era un hermano que todos los jueves iba a la cárcel, él era abogado, había estudiado, iba a ser sacerdote, dejó el sacerdocio porque en las mejores escuelas católicas porque decidió que no tenía el don de continencia y que no iba a ser sacerdote y no iba a ser hipócrita. Entonces, cuando yo lo conocí, él ya había aceptado a Cristo. Lo conocí y ahora le digo a mis hijos, fue mi carcelero por 48 años, pero presa de amor y voluntaria. Sí. Dios, ahí está, mi guapísimo esposo conmigo, cuando nos conocimos, cuando nos íbamos a casar. Pues fue una bendición y hasta mucho más tarde, hermanos, yo entendí lo grandioso de la promesa de Dios cuando me mandó a México. Haré grande mi misericordia contigo en Ciudad Fortificada. Yo no pensaba en esposo. Cuando él me conoció y me dijo que oráramos, que yo iba a ser su esposa, yo le dije a él de que me preguntó, ¿tiene novio, hermana? Le dije, sí, y estoy muy enamorada. Me dijo mi esposo, ¿cómo se llama? Le dije, Jesús.
El nombre que una vez me escupieron, ahora era el nombre más dulce para mí. Y cuando nos casamos, el versículo que escogimos, 1 año estuvimos sin vernos, tengo 130 y tantas cartas que me escribía mi esposo y yo a él, a la distancia, porque respetábamos las reglas de OM, seguí trabajando. La primera casa que fuimos juntos cuando estaba en Coatzacoalcos, Dios nos dio un alma. Y yo siempre repartía mujeres con mujeres y hombres con hombres, pero no me di cuenta, y de veras no me di cuenta, que él se había quedado sin compañero y él estaba escondido entre hermanos. Entonces dije, hay alguien que le falta repartirse para tener compañera para ir a hablar de Jesús. Y veo una mano que se levanta y era mi esposo. Le digo, otra persona que se haya quedado, pues no me quedaba yo. Y no fue a propósito. Entonces, y nos tocó ir a una casa y ahí Dios nos dio el primer alma. Pues fue algo muy hermoso. Y el versículo que escogimos fue, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora solo puedo decir, bendice alma mía a Jehová y todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Compartí con ustedes algunos de ellos en este día y dije que iba a contar lo que Él ha hecho a mi alma y lo que ha hecho a muchas almas más. Y doy gracias a Dios porque Él es fiel. Vale la pena entregarle todo lo que somos. A mi esposo le regalé un libro que decía, una concordancia, y decía, no es un tonto el que da lo que no puede guardar para recibir lo que no puede perder. Cuando damos a Dios nuestra vida, es algo que no podemos guardar. Todos un día tenemos que perder nuestra vida, pero ganamos algo que jamás vamos a perder, la vida eterna en Cristo Jesús. Vale la pena servir a un Señor tan glorioso, tan grande, tan bueno, tan fiel como nuestro Dios y entregarle todo a Él porque Él es digno. ¿Puedo decir algo? Quiero decirle a todos, feliz Día de las Madres. Yo soy la madre más feliz porque me ha dado 3 hijos maravillosos y me siento orgulloso y feliz de ellos, cada uno de ellos. Dios los bendiga. Vamos.